Y por la misericordia del Señor hemos sido salvados y redimidos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Hola mis hermanos, un abrazo fraternísimo a todos en este jueves de oración por las vocaciones. Jueves sacerdotal, jueves eucarístico de adoración a la Eucaristía. Si nos queda fácil, si nos lo permiten las condiciones también de bioseguridad, poder visitar hoy el Santísimo en el Sagrario, los invito y los animo. Y si se pasan por el Sagrario, no olviden orar por nuestros seminaristas de todo el mundo, especialmente de acá, del Seminario Mayor de Girardot, y por los sacerdotes para que seamos fieles a la misión que el Señor nos ha encomendado. Hoy celebramos la memoria de un santo muy importante en la iglesia. Bueno, todos los santos son importantes porque son testimonio para nosotros de que se puede llegar a la meta. Pero un santo que ha influenciado mucho, sobre todo en la vida y en la formación, y es conocido con el nombre del doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino. Un saludo a la familia dominicana de la que formaba parte Santo Tomás de Aquino, grande maestro de filosofía, gran maestro de teología, referente de la formación precisamente en los seminarios, en las universidades de tinte religioso, porque supo, digamos, como unir la contemplación, la reflexión y la ciencia. Entonces es un gran modelo a seguir en la formación. En este día, el Evangelio según San Marcos, seguimos la lectura continuada del capítulo 4, nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús: ¿acaso se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No se coloca en el candelero? Nada hay oculto que no se descubra, nada hay encubierto que no se divulgue. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y les dijo también: atiendan a esto que escuchan. La medida que ustedes usen, la utilizarán con ustedes y aún más. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, se le quitará aún hasta lo que tiene. Mis hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor por su palabra y que el Espíritu Santo nos ilumine al iniciar esta reflexión. Capítulo 4, como se los dije. Recuerden que inició con la parábola y la explicación, la parábola del sembrador y la explicación de la parábola. Ahora vienen estas dos pequeñitas parábolas con mucho sentido, pero hay que tener en cuenta que aquí, en estas dos parábolas, la parábola de la lámpara que se enciende para que ilumine y la parábola de la medida que uno use, la usarán con nosotros. Esas dos parábolas entrelazadas por la palabra el que tenga oídos que oiga, pues ya nos hablan de crecimiento. Aquí la palabra viene siendo luz. Aquí no se habla de la palabra como la semilla, sino ya aquí esa palabra es luz, y una luz que no puede ser oculta. Utiliza la palabra, esta versión de la Biblia utiliza la palabra cajón, pero ahí se utiliza la palabra selemín, o sea que no es cualquier cajón, porque el cajón, el selemín, es un cajón que utilizaban para echar medidas sobre todo de semillas para sembrar. Entonces, cuando iba alguien a comprar unas semillas o unos granos de trigo para sembrar, entonces la medida ya dentro del cajón echaban y hasta cierta rayita, ahí era la medida. Ese es el selemín. Y el Señor está diciendo: no podemos encajonar la palabra, sino la palabra que escuchamos tiene que ser conocida. Esa luz que es Cristo, que es la palabra, yo soy luz, dijo Jesús, pero su palabra, que es Él, es luz. Esa palabra tiene que irradiar, esa palabra tiene que llegar a muchos lados. Y nosotros debemos recibir esa palabra, vivir según la palabra, y de esa manera nosotros nos volveremos luz también. Seremos los que prolonguemos esa luz que el Señor Jesús, que es luz, que su palabra es luz, pues quiere llegar hasta el último rincón, y especialmente a los sitios donde hay oscuridad y las tinieblas del mal operan. Ahí, con nuestro testimonio, con nuestra cercanía, con nuestra oración, con nuestro trabajo, quiere llegar el Señor. Y el Señor nos dice: miren, la medida que nosotros usemos con los demás es la medida que utilizarán con nosotros en el momento del juicio.
Fíjense que el Señor aquí utiliza unos dichos que es muy común. El Evangelio de Marcos es muy profesional presentando dichos. Hoy de hecho presenta dos. Nada hay oculto que no llegue a saberse, nada escondido que no llegue a conocerse. Esos son los dichos propios de la época. Y el otro es ese al que la medida que utilices, la utilizarán contra ti. Pero Jesús le pone algo, y más dice. Es decir, que si tú eres muy duro con las personas, pues así será la medida contigo y más. Pero si tú eres muy bondadoso con los demás, esa será la medida contigo y más. Y yo creo que el Señor a nosotros nos está recordando eso, que de la bondad que nosotros demos, de eso vamos a recibir y en abundancia, una medida rebosante. Aquí termina diciendo otro dicho, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. Un dicho un poco confuso, pero a mí me gusta explicarlo así. Al que tiene fe, le pongo esta palabra, al que tiene fe se le dará más fe. Y al que no tiene fe, al que no cree, pues se le quitará hasta lo que de pronto cree tener. Fíjense cómo se entienden estos dichos. Hermanos, seamos luz y seamos luz midiendo a los demás con caridad. Seamos luz siendo caritativos con los demás. A todos ustedes los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.